Este es un mensaje de restauración, esperanza y vida eterna. Hoy nos comparte la palabra del Señor el pastor encargado de Surinam, el hermano Sergio Serrano. Dios les bendiga, mis hermanos. Me alegra saludarlos en el nombre del Señor Jesucristo. Es una bendición en esta hora poderles compartir un texto de la palabra del Señor y meditar en él. Eclesiastés en el capítulo 11, versículo 9 dice: Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Joven, juventud, ¿qué vas a hacer con tu juventud? Este texto es de un hombre ya llegado en años, en el cual ha vivido, ha disfrutado, ha tenido riquezas, pero cuando llega la edad adulta, avanzada, se da cuenta que hay un vacío que solamente Cristo lo puede llenar, solamente Dios lo puede llenar. Son consejos de un hombre experimentado para juventud. Habla y llama a disfrutar de la juventud, y es que la juventud es una etapa, parte del desarrollo humano, y está entre la adolescencia y la adultez, caracterizada por la alegría, por el placer, por el vigor, la independencia, la autosuficiencia, entre otros. Es una etapa de decisiones donde se define qué se va a hacer en la vida. La Biblia nos dice: alégrate, alégrate, joven, en tu juventud, alégrate. En otras palabras, nos dice: disfruta de la juventud. Pero ese disfrute de la juventud, esa libertad que nos da la palabra, nos da el Señor para disfrutar, es una libertad, no es un libertinaje. La Biblia, Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cristo, un día lo conocimos a Él, y Él nos dio la libertad, nos hizo libres del pecado, nos dio la libertad que solamente Cristo la puede dar. Ese pecado que nos dañaba la vida, que nos arruinaba, Cristo, joven, Cristo nos hizo libres del pecado. Él dijo también que Él es el camino, la verdad y la vida. Hemos conocido a Jesucristo y Él nos ha dado libertad. Pablo dice también en Romanos: y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de justicia. Ahora no somos esclavos del pecado, joven. Dios te ha hecho libre, tu corazón, Dios lo ha hecho libre para que le agrades a Él. Ahora somos siervos de justicia. Mire, joven, un corazón que teme a Dios no andará en camino de perversidad. Un corazón que teme a Dios no andará en camino de perversidad. Hay un texto en la Biblia que dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Miremos por lo menos en la Biblia del Antiguo Testamento un joven, Daniel, que fue sacado de su tierra, de su país, de Israel, de su cultura, y fue llevado de entre los tantos esclavos y todos que llevaron a Babilonia por Nabucodonosor. Daniel con unos amigos llegan allí, y ellos, dice la Biblia, que este joven temeroso de Dios, muestra que es temeroso. En Daniel capítulo 1 versículo 8 dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto a los jefes de los eunucos que no se los obligase a contaminarse. Un joven en un contexto totalmente diferente al cual fue formado. Un joven en un contexto donde había pecado, idolatría, paganismo. Pero él tenía una convicción, tenía temor de Dios, conocía al mismo Dios que usted conoce y que yo conozco. Este joven conocía al Señor y estaba decidido a vivir para Él, en medio de todas las tentaciones, en medio de todo ese entorno de pecado que pudiese estar, esa presión que tenía para mantenerse y guardado y en el temor de Dios. Él dijo, dice la Biblia, se propuso en su corazón, él decidió seguir amando a Dios. Él decidió seguir sirviéndole al Señor. Él decidió estar apartado para servirle al Señor solamente. Daniel y sus amigos, por no adorar otro Dios, ídolos,
fueron destinados a ser arrojados en el horno de fuego. Era una sentencia, nadie se iba a escapar, todos iban a morir ahí, estos 3 jóvenes. Pero ellos respondieron al rey: he aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Unos jóvenes con Daniel, y estos jóvenes temerosos de Dios, amaban a Dios por encima de todo, aún de su propia vida. Ellos sabían que iban a morir en el horno, que solamente Dios los podía librar. Y lo que ellos dicen: oh rey, el Dios que conocemos, conocían bien a Dios, temían a Dios, amaban, servían a Dios, y dijeron: conocemos al Dios, el Dios que tenemos nos puede librar. Pero aún estos hombres jóvenes decididos por el Señor dicen: aún si Él no nos guardare, estamos listos para dar la vida, pero no vamos a doblegarnos, ni vamos a entregar nuestra vida, ni vamos a adorar otros dioses. El único es Jehová, el Antiguo Testamento, y se decidieron, y Dios los guardó. Dios los sacó bien de allí, Dios los guardó. Uno mira en Daniel un joven temeroso de Dios, que amaba a Dios y llevaba una vida de consagración al Señor. Aun cuando quisieron atentar contra su vida y armaron todo un complot, cuando se firmó un edicto donde nadie podía orar ni pedir consejo a otro Dios, sino el de Babilonia, Daniel, cuando supo que se firmó el edicto, se fue a buscar, como lo hacía siempre. Dice la palabra de Daniel que cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Daniel era un joven consagrado a Dios. Daniel era un joven que amaba a Dios, que amaba a ese Dios tan grande y maravilloso. Daniel era un hombre que le servía al Señor. A pesar de las circunstancias, la comunión que tenía Daniel con Dios era bonita, era hermosa, era sólida. Esa es la juventud que necesitamos. Esa es la juventud que Dios necesita en la iglesia. Juventud decidida, a pesar de los entornos donde estén, que se decían a servirle al Señor, a vivir para Dios, a glorificar al Señor. Gloria al Señor. Qué bueno en esta hora, joven, tú te decidas por el Señor, que decidas a servirle a Él. Joven, decídete a vivir una juventud agradándole al Señor, en comunión con Dios, una juventud para que le sirva a Él. Lo invito. Tienes toda la fuerza, tienes toda una vida para que la dediques a servirle a Dios, a amarlo y vivir para Él. Dios les continúe bendiciendo. Este fue un mensaje de fortaleza, ánimo y ayuda para tu vida por el Departamento de Misiones Extranjeras. Dios te bendiga.